a ver la patología ungueal, las que se dan a nivel de la unidad ungueal en la uña. Bueno, estos términos, vamos a decir que es como semiología a nivel de la uña, ¿ok? Por ejemplo, y se van a ser usados para describir las lesiones a nivel de la uña, ¿ok? Y van a estar asociados a determinadas enfermedades como lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, las líneas de Beau. Las líneas son depresiones transversales en la lámina ungueal. Aquí está la foto, miren, son pequeñas como ondulaciones, como una depresión. Es una manifestación de la detención del crecimiento. Esas son las líneas de Beau. La coilonychia es una uña cóncava. Eso ya lo sabemos, ¿no? Es las uñas que se ven en las anemias ferropénicas, ¿no? Es una uña cóncava que ha perdido su curvatura normal, ¿no? Como si fuera una cuchara, muy asociado a anemias de tipo ferropénicas, ¿no? Miren, aquí pueden verlas. La cromonychia son las uñas pigmentadas. Pueden ser rojas, blancas y negras. Eso lo vamos a ver después, pero esa es una alteración del color. Leuconychia, blanco, y melanonychia de color oscura, total o parcial. La onicocriptosis es la uña encarnada. Seguramente han visto, ¿verdad? Es la uña que se mete en los bordes laterales y hay un crecimiento de los tejidos periféricos laterales. Uña encarnada. Uña encarnada o onicocriptosis se llama. ¿Okay? La onicogrifosis es el engrosamiento de la uña, pero con una deformación, como si fuera una garra. Esa es la onicogrifosis. Y la onicolisis se llama al despegamiento de la uña del lecho ungueal, o sea, se va separando. Nosotros habíamos visto que la lámina ungueal, desde que nacía a nivel de la matriz hasta de la zona del hiponiquio, estaba firmemente adherida al lecho ungueal. Cuando hay esa separación, se llama onicolisis. La onicomedesis es un desprendimiento de todas las uñas, tanto de las manos como de los pies, de una forma en un mismo momento, ¿ok? Y aquí lo podemos ver. Inclusive se puede ver la uña que crece por debajo. Miren, aquí se puede ver la uña que está creciendo por debajo y esta uña que se está desprendiendo. Ese desprendimiento total de las uñas se llama onicomadesis. No es tan raro de ver, es frecuente sobre todo en los niños. La onicomicosis, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? En un capítulo que ya hemos revisado, es la afección de las uñas por hongos tipo cándida o dermatofitos. La onicorexis es una fisura distal de la uña. O sea, en la zona más distal, ahí hay como una pequeña abertura, una fisura. La paquionychia es un engrosamiento total de la uña, miren, en todas las uñas. Paquionychia. La perionyxis, eso lo hemos visto en las infecciones por cándida, ¿se acuerdan? Lo que daba la paronychia. La paronychia era la inflamación, a nivel del epiniquio, ¿ok? La perionyxis es la inflamación de toda la parte del tejido a nivel de la uña, todo se inflama, esa es perionyxis, ¿ok? Los pits son las pequeñas depresiones que lo veíamos en ¿qué? ¿En quiénes? En psoriasis y también lo veíamos en líquen plano. También lo vemos en alopecia areata, pits. Y la traqueonica son una alteración total con las uñas que se ven con descamación, con fisturas, con depresiones, con un cambio total de coloración de la uña, traqueonica. Esos son los términos que usamos, es como semiología a nivel de la uña, ¿ok? Ahora, así como he visto cambios a nivel del pelo que son normales, en la uña también hay cambios normales. Hay una corionychia transitoria. Los recién nacidos, sus uñas son bien frágiles y no tienen esa curvatura normal, están tanto aplanadas hasta hundidas. Eso no es anormal, eso es normal, ¿ok? Y las líneas de Beau son una detención de crecimiento, también se puede ver en los recién nacidos. No es necesariamente patológico, ¿no? Probablemente por el estrés del parto.
pero también en fármacos, en enfermedades también se pueden ver. ¿Ok? Al igual que el pelo, la uña son estructuras muy sensibles. Se van a alterar ante hechos de estrés grandes, enfermedades, va a haber una alteración. Ahora, las enfermedades de la uña. Hay enfermedades genéticas. Hay anoniquia o microniquia. Anoniquia es que no tienen uñas, micro tienen uñas pequeñitas. Eso es genético ya. Eso se puede ver por si acaso. ¿Ya? No es raro de ver. Es la ausencia total o parcial de uñas desde el nacimiento. Mire, acá no tiene y en las primeras uñas sí tiene, ¿no? Ya que tiene un poquito en la quinta uña puede tener. Son parte de síndromes congénitos o también están relacionados a la toma de algunos medicamentos como anticonvulsivantes, warfarina y alcohol. También hay otra alteración congénita que es la papionitis congénita, es un engrosamiento. Esto también no es raro de ver, ¿ya? Eso se puede ver. O sea, la uña está totalmente engrosada, en las 20 uñas. Aquí no es que tenga hongos, lo que pasa secundariamente se puede contaminar de repente, pero hay un engrosamiento de las uñas. Ahora, esas son las enfermedades genéticas, vamos a decir congénitas, que nace la persona, pero también hay enfermedades que afectan la uña, ¿ok? Hay enfermedades o la afección de las uñas es parte de otras enfermedades. ¿Se acuerdan de la psoriasis? Ya, la psoriasis es una de las causas, vamos a decir, fuera de las micóticas que afectan más las uñas. ¿Ya? La afección más frecuente de las uñas son las infecciones micóticas, es lo que más van a ver, ¿no? Persona adulta, en el Perú al menos tenemos gran porcentaje de micosis, de onicomicosis, ¿ok? Y ahora, inflamatorias, la psoriasis. Aquí ven, mira, todos los cambios que pueden producir la psoriasis. La psoriasis puede dar el pitting, que es ese punteado en la placa. La mancha de aceite, miren, ¿ves? Se puede ver un poco amarillo, ¿ok? La onicolisis, también puede haber pequeños rompimientos a nivel distal de la uña. Las hemorragias en astillas, ¿se acuerdan? Era una línea como si hubiera ingresado una astilla también. Las hiperkeratosis unguiales, o sea, la uña se vuelve gruesa, engrosada. La leuconiquia, coloración blanca, esas son las afecciones que puede dar en la psoriasis. Por eso, en los pacientes con psoriasis, vamos a revisarle las uñas y si vemos alteración, al menos como una alteración donde hay un engrosamiento, tenemos que descartar que tenga además hongos. Si tiene un pitting o manchas de aceite es claro, pero cuando hay engrosamiento puede estar los hongos, entonces pedimos un KOH, un examen. El líquen plano es otra de las patologías que frecuentemente afectan la uña también. ¿Qué va a producir? Miren estas alteraciones. Va a producir, puede ser parte, como habíamos dicho, de la enfermedad con las placas, ¿se acuerdan? Con las estrías de Wickler que tenían, que eran brillantes. Puede ser parte de la enfermedad sistémica o puede afectar solo las uñas también. ¿Qué hay? Hay un adelgazamiento de las uñas, se vuelven quebradizas, ¿ok? Tienen alteraciones en el color también y tienen como una especie de, vamos a decir, como desaparición de la uña, una distrofia total, se pega al lecho unguial y va desapareciendo. Esa es otra forma de presentarse y también con alteraciones a nivel central, en el líquen plano. La enfermedad de Darien es una enfermedad, vamos a decir, genética que no es frecuente de ver. Otras alteraciones inflamatorias, miren, los eczemas. ¿Ya? Cuando hay alteración, por ejemplo, si es un eczema muy grande en las dermatitis atópicas, puede haber alteración de crecimiento de las uñas. Las enfermedades ampollares que habíamos visto, pénfigo, sobre todo el pénfigo, sí puede alterar también a nivel unguial, no es tan frecuente, pero, y las alopecias areáteas había pitting, ¿se acuerdan? Entonces hay enfermedades infecciones, ya esas son las más frecuentes. Una de ellas es la cándida, esta es la perionixis, miren, o también si es total perionixis, si es solo en una sola parte, ¿ok? Este viene a ser una inflamación por cándida, diferente a una bacteriana. Miren, aquí se puede ver secreción purulenta, mucho dolor, pero vemos la colección. Acá no, es una inflamación. Esta es cándida, este es por bacteriana. También hay infección por hongos, sea dermatofitos, ¿ok? Y tiene una característica que no van a ver en la psoriasis. No me acuerdo el nombre exacto, pero miren,
Ahí se puede ver bien en la foto. Es como un pico, ven una línea, como si el hongo estuviera creciendo por unas líneas. Eso no lo van a ver en psoriasis. Eso es característico de las onicomicosis. Eso no lo vamos a ver en la mancha de aceite, no lo vamos a ver. Eso es propio de los hongos. Yo veo eso, ese es hongos. También hay infecciones virales. ¿Se acuerdan de las verrugas, las vulgares que aparecían en las manos? Pues también aparecen cerca de las uñas. Son más difíciles de tratar como este. Mira, y se meten más o menos al lecho unguial y alteran inclusive la estructura a nivel de las uñas. O sea, hay infecciones cándidas, dermatofitos, bacterianos, por BPH, ¿ok? Hay infecciones entonces de la uña. Las alteraciones de la pigmentación. Este es, de repente, de toda la explicación, una de las más importantes. ¿Por qué? Porque vamos a ver, justo el día de hoy, hablar de neoplasias cutáneas. Dentro de ellos tenemos el melanoma. El melanoma es un cáncer poco frecuente, pero causa la mayoría de la mortalidad por cáncer cutáneo. ¿Okay? Y una de sus formas es uno acral, que es a nivel de la planta de los pies y también a nivel de las uñas. Entonces tenemos muchos pacientes que vienen por una pigmentación a nivel de la uña. Se llama melanoniquia y hay que diferenciarlo de un melanoma. ¿Cómo lo diferenciamos? De la siguiente forma. La melanoniquia es una pigmentación marrón, clara, en forma de banda, como la que pueden ver acá. ¿Por qué pueden ser? Pueden ser causadas por traumas, fricción, traumatismos. A veces hay niños que se muerden las uñas. Hay fármacos tipo minoxiclina, azatioprina, hidroxicloroquina que pueden producir esa pigmentación. Cuando yo tengo en un dedo, en un solo dedo, puedo pensar que es mecánico. Si tengo más dedos, tengo que pensar que es algo que está tomando vía oral, generalmente medicamentos, ¿no? Alteraciones endocrinológicas o en algunos casos puede ser racial también. Algunas personas de piel muy oscura pueden tener pigmentaciones. Si afecta una sola uña, una de las causas más frecuentes es que se haya formado un nebus dentro de la matriz o el lecho y eso está pigmentando. ¿Ok? Sería crónico, ¿verdad? Sí, claro. Si el daño es permanente, es crónico. ¿Y tiende a ser frecuente en la población Sí. adolescente? Generalmente en gente adulta. En gente adulta. Más lo hemos visto en gente adulta. Y hay que diferenciarlo del melanoma. ¿Ya? Entonces, toda esta explicación es para diferenciarlo del melanoma, porque hay un melanoma que puede ser a nivel de la uña. ¿Y si es crónico, por ejemplo, 2 años y no ha crecido, no tiene igual, pensaría que es una melanoniquia en comparación a melanoma? Claro, es que acá vamos a ver recién los signos del melanoma. ¿Ya? Miren, el melanoma tiene un signo que se llama de Hutchinson y la erosión mundial. ¿Cómo le diferencio? Se parecen mucho, pero son líneas un poco más oscuras y va a afectar el pliegue proximal. Miren, aquí no está llegando a la parte de la cutícula, ni el epiniquio. Aquí sí. Y va a afectar tanto en la parte más distal, va a afectar la parte de la piel y esta parte proximal y distal. En cambio, en la melanoniquia no afecta. En esta sí va a afectar. Y algunas veces va a haber una pequeña lesión tipo ulceración en la parte distal. Entonces, si yo veo una ulceración, el signo de Hutchinson, yo tengo que pensar que estoy probablemente ante un melanoma. Y vienen muchos pacientes con esto al hospital. Inclusive pacientes que les han hecho biopsia. Pero esta es una melanoniquia de varias uñas, pero le han hecho biopsia. Pues. Y hacer biopsia de uña es muy difícil, porque es duro. Ahora también, ¿cuánto le habrá costado? Y no era para hacerle. Por ejemplo, una melanoniquia, no le hacemos biopsia, a menos que sospeche de un melanoma. Doctora, el signo de Hutchinson es el afectar el pliegue proximal o distal. Ese es el signo. Ahora, ¿hay enfermedades sistémicas que tienen alteraciones a nivel de la uña? Sí. Por ejemplo,
Las enfermedades que tienen reumatológicas generalmente van a alterar los capilares del pliegue umbral proximal. ¿Ok? Las enfermedades tipo diabetes generalmente van a producir eritema periungual, uñas engrosadas, ¿ok? Aun cuando no tengan hongos, coloración amarilla y van a producir onicocrifosis. Y por eso muchos de estos pacientes llegan a nosotros. Esa era la primera vez, no estaban atentas o llegaron tarde. Ay, ¿dónde estás? Esta de acá. Es un engrosamiento de la uña que crece como una garra, así. Crece hacia abajo. Eso también está explicado, ¿no? Porque en la diabetes mellitus, ¿qué cosa hay? Hay un daño a nivel de los nervios, ¿no? ¿Y qué va a producir? Una alteración distrófica de los músculos. Entonces, los pacientes con diabetes, ¿qué van a hacer en el tiempo? Van a hacer las uñas los dedos de los pies, nosotros lo tenemos así, ¿no? Pero los pacientes con diabetes, cuando son de larga data, producen alteraciones de la inervación, producen distrofias y la uña se va a poner así. Entonces sus dedos de sus pies van a ser un tanto, vamos a decir que tienen una pequeña giro. Eso va a hacer al de que la uña crezca mal y que ellos froten sus pies. Y más su problema de neuropatía, ¿qué van a hacer? Su pie diabético. Por eso ellos hacen rápidamente sus úlceras. Tiene una alteración al final, va a ser una alteración estructural del pie. Los diabéticos van a terminar haciendo eso. ¿Okay? Aparte que la diabetes, vamos a ver en la próxima clase, produce disminución de las glándulas de sudor, la producción de sebo, produce sebosis, produce prurito en el cuerpo y otras manifestaciones. ¿En caso de anemia puede haber alteración? ¿Anemia? Sí, lo dijimos, la coiloniquia. La uña se vuelve así, pues como si fuera una cuchara, así. Pierde su curvatura normal. ¿Okay? Pero habíamos dicho que eso también puede ser fisiológico en los niños pequeños, ¿no? En los niñitos. ¿Ya? En los niños pequeños, no sé, cuando la mamá les traiga, mire sus uñas, no, tranquila, eso va a pasar. Va a crecer y esa curvatura se va a volver, va a adquirir su disposición normal. Doctora, una consulta en cuanto a la melanometría longitudinal, ¿es permanente lo que se forma en Evo? Sí, si es un lunar, se va a hacer permanente. Doctora, ¿y los factores relacionados podría ser, no sé, usted que habló alguna vez del uso de guantes o algo así, o agua? ¿O cuál podría ser el factor? Ahí es, los factores generalmente, lo que hemos visto más es traumas. O sea, las pacientes que trabajan, no sé, pues en construcción, trabajan de repente fabricando algún tipo de producto, el trauma continuo, sobre todo a nivel de la zona de la matriz, va a generar alteración de la pigmentación. ¿Okay? En las enfermedades cardíacas y hematológicas vamos a ver las hemorragias en astilla. Eso es un criterio menor de esta enfermedad, ¿cómo se llama? De endocarditis, por ejemplo. ¿Ya? En las enfermedades gastrointestinales vamos a ver leuconiquias, cambios de coloración blanca, pero son inespecíficos, como se dan cuenta, pero miren, siempre en todas las enfermedades reumatológicas busquemos esto. En las de diabetes busquemos las siguientes, en las cardíacas, en las tillas y en las gastrointestinales nos hacen pensar. Esas son porque las tablas de alteraciones son enormes, puede producir bastante alteración, pero esas son las más frecuentes y las más características. Y otro problema es el hematoma subungual, que también es diagnóstico diferencial de los melanomas, ¿ok? Pero, ¿cuál es su característica? Como es un hematoma, a medida que la uña va creciendo, el hematoma se va haciendo más distal, cosa que en el melanoma no va a pasar. El melanoma va a seguir ahí, no va a cambiar, ¿ok? La onicomaresis era la separación no inflamatoria, indolora de las uñas. Es como si hubiera un recambio total de las uñas. Adentro van creciendo las uñas nuevas y encima están las uñas casi por desprenderse. Generalmente están asociadas a enfermedades agudas, como la enfermedad mano, pie y boca.
Es una infección que lo van a ver en pediatría por un virus, Coxsackie, ¿ya? Que produce otros tipos de síntomas que vamos a ver en las manifestaciones a nivel de boca, pero produce onicomadesis. ¿Ok? Eso no es raro de ver. Todo lo que yo les he puesto, en realidad las patologías son, si ustedes saben, en los libros de hematología son capítulos enormes, pero estamos poniendo las más frecuentes y las que vemos, ¿ya? La onicomadesis no es raro de ver, se ve con cierta frecuencia. La onicocriptosis, bueno, eso ya lo han visto, ¿no? Todo el tiempo la gente va porque la uña la uña en el borde lateral se va a incrustar, ¿no? Y va a haber un crecimiento de los tejidos blandos en esa zona. Probablemente está asociado a un daño en la estructura de la uña, del dedo. O sea, hay un cambio ahí, debe ser de la estructura ósea, un crecimiento exagerado de los tejidos blandos y también al uso de zapatos ajustados en esas zonas. Probablemente se condiciona a que se produzca la uña encarnada o onicocriptosis. Puede ser también por el engrosamiento del lecho ¿qué podría ser? Algunas veces en las onicomicosis puede haber eso, pero generalmente no. Y más lo vemos en gente joven, en niños, adolescentes que usan zapatillas todo el día generalmente. Vamos a ver que en ellos se ve más frecuentemente, ¿ya? Y las estrías longitudinales que son frecuentes de ver, que seguro ustedes no tienen, pero yo sí tengo, eso tiene que ver con la edad y con el hecho de meter las manos al agua. También por eso tiene que ver con factores como si niños se chupan mucho los dedos. Generalmente los niños, sus uñitas son transparentes, rosaditas, no hay nada, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo ya van teniendo estrías y eso es normal, vamos a decir que está parte de... Vamos a los dos últimos temas, que es patología de la boca y alteraciones cutáneas en el COVID. Hemos visto, ahora vamos a la boca. Examinar cavidad oral es parte de nuestra especialidad también, así como órganos genitales por la parte más externa. ¿Ok? Nosotros examinamos cavidad oral y muchas veces ni siquiera gastroenterología lo termina viendo, ellos nos lo mandan a nosotros, por si acaso, ¿ya? Sino que boca, parte del aparato digestivo, gastroenterología muchas veces no lo ve, dice, vaya dermas. Es parte de nosotros, hasta donde podemos ver la apertura bucal, nosotros vemos la patología. Igual en zona genital, todo lo que es zona genital, labios en la zona externa, la zona perianal, también nosotros vemos y tratamos esa patología. Entonces, ¿cuáles son las patologías más importantes de la boca? Empezamos con las afecciones de los labios. Aquí tenemos a la queilitis actínica, muy importante. Esta es una enfermedad que afecta el labio inferior generalmente porque tiene que ver con la exposición solar. Cuando el sol no llega, ¿a dónde va a llegar? Labio inferior generalmente, ¿no? Es el que está más expuesto. Es un desorden, es una lesión premaligna porque puede dar origen a un carcinoma de células escamosas. Y generalmente, ¿quién se va a dar? En gente adulta, pues, porque si es exposición solar, el daño solar se acumula y se va a ver en gente adulta, 40, 70 años, generalmente gente de piel clara. A ver, silencio, por favor. Miren su potencial de malignización. Es variable, los estudios no dicen exactamente, pero tiene un potencial de malignización. Miren, y el 95% de los orígenes del cáncer del labio, que es un epidermoide, están en las queilitis actínicas. O sea, ¿son importantes? Sí. ¿Cuál es el cuadro clínico? Al inicio se caracteriza porque tiene eritema, tiene descamación, hay erosión, puede haber fisuras, inclusive puede haber úlceras. Aquí solo hay eritema, descamación y cambios en la coloración. Cuando es crónico, miren, el labio se vuelve un tanto duro, hay lesiones blancas, leucoplasias, ¿ok? Y hay borramiento del límite cutáneo mucoso labial. Miren, se va borrando ese límite normal que tenemos, ese cambio de la epidermis, de una mucosa no queratinizada, se pierde un poco. Entonces se vuelve un poco duro el labio, puede haber costras y lesiones ulceradas, cambios de coloración. Esa es una queilitis actínica en persona adulta.
Otra afección de los labios es la quelitis angular o perleche. Eso es está causado por quien era parte de una presentación de candidiasis. ¿Ok? Esta quelitis angular no es rara de ver, es frecuente de ver. ¿Ya? O perleche. Se da en las comisuras labiales. Es una inflamación en las comisuras labiales donde hay está eritematoso, puede estar ulcerado inclusive y puede estar con la presencia de Candida albicans. Pero hay otros factores que predisponen. Por ejemplo, se da en personas, se puede dar en niños, sí, pero también se da en adultos por la disminución de la dimensión vertical oclusal. ¿Qué quiere decir? Mire, su boca, de ustedes en la mayoría, tiene una tendencia a este ángulo a estar elevado. En mi caso, cuando yo tenga 20 años más, la boca es así, ¿no? Como si fuera para abajo, como una carita triste. Esa pérdida de ese ángulo hace que ahí se acumule humedad, saliva, se acumule la comida y es un lugar proclive para la proliferación de infecciones como cándida. Agentes irritantes, higiene deficiente, las enfermedades inmunosupresoras, la toma de algunos medicamentos va a hacer que la cándida, pues, que normalmente nosotros lo tenemos en todo el aparato digestivo, pues pueda manifestarse. Y también la deficiencia nutricional está asociada. Esta quelitis granulomatosa es un poco raro de ver, yo la he visto una sola vez. Es una manifestación de un síndrome de Rosenthal-Meckelson, donde hay un edema crónico de los labios, que es la macroquelia, con una parálisis facial y fisuras linguales. Lo que hay es un agrandamiento generalmente del labio, ¿ya? O predilección por el labio superior. Al inicio es en brotes y luego se forma permanente. Al inicio es blando y luego se vuelve duro. Se llama quelitis granulomatosa. Ahora vamos con las afecciones de la lengua. Vimos los del labio, los más frecuentes. Ahora, ¿qué va a afectar la lengua? La lengua, tenemos una glositis. Las afecciones de la lengua se llaman glositis, ¿ya? Esta es la glositis atrófica. Es un trastorno donde se observa la lengua de aspecto aterciopelado, o sea, con zonas blancas, ¿ok? Y zonas rojas, brillantes, donde parece que hubiera pérdida de las papilas gustativas. Y está asociado, las personas dicen, siento que me arde la lengua, ¿ok? Está asociado a déficits nutricionales como el hierro, vitamina B12 y la malnutrición calórica proteica. Otras posibles causas relacionadas, candidiasis, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, ¿ok? Que seguramente lo van a ver en reumatología. La lengua fisurada se caracteriza porque tiene como unas fisuras, que es una vamos a decir que es una profundización evidente de los surcos normales de la lengua, sino que se hacen más evidentes. Y ahí, hay veces, si no hay una buena higiene, se va a llenar de detritus de las comidas y va a haber también infección por cándida y mal olor. Pero esa es una lengua fisurada, asociada a la edad. En los niños se puede ver, en los adultos puede verse de forma normal, o en ciertas enfermedades como el síndrome de Down, por ejemplo. No. La lengua geográfica, o también llamada glositis migratoria benigna. ¿Qué cosa es lo que hay? Áreas localizadas de atrofia papular con zonas aterciopeladas, pero que se mueven, ¿no? Es parecida a la primera, que era la atrófica, pero esta de acá tiene unos bordes serpiginosos, sobreelevados, y se va como que desplazando de una parte a otra. Puede haber síntomas como sensación de que es más sensible a algunos tipos de alimentos, no se sabe exactamente la causa, está asociado, miren, a dermatitis atópica, a diabetes, dermatitis seborreica y psoriasis. La lengua geográfica. ¿Y qué cosa es la glosodinia? La glosodinia o síndrome de la boca ardiente. Eso es frecuente, hay veces de ver en consultorio, ¿ya? Es una entidad donde la persona dice que tiene sensaciones de que la boca le quema, toda la cavidad bucal, ¿ya? Y tú los examinas, generalmente no hay alteraciones, no hay irritación, no hay inflamación, algo que pueda explicar ese síntoma. La etiología es desconocida. Probablemente hay causas nutricionales, hormonales, reumatológicas, psicológicas inclusive, ¿sí? Pero entonces esa sensación de ardor
de molestias a nivel de la boca sin síntomas evidentes o de alguna afección, se llama glossolalia. ¿Ya? Otras alteraciones, tenemos las alteraciones de las glándulas salivales. Esta es una de las más frecuentes, es el mucosele. ¿Ok? El mucosele se ve como una pápula media redondeada, generalmente solitaria, puede darse en cualquier parte de la boca, porque tenemos glándulas salivales mayores y tenemos glándulas salivales menores, o sea, pequeñitas, distribuidas en toda la mucosa de los labios, en el nivel de las mejillas, a nivel del paladar y también en la lengua. Pero generalmente sucede a nivel del labio inferior, por causas mecánicas. Generalmente en niños, ellos se muerden, se obstruye el conducto y se forma un pequeño pápulo, un nódulo. Cuando tú lo miras, es un tanto rosada, azulada, translúcida, de consistencia blanda, puede medir unos milímetros hasta 1 centímetro y está relleno de cialomucina, que es de las glándulas, el contenido de las glándulas salivales. ¿Ok? Aparece generalmente en niños y el problema es mecánico, no da síntomas, sino que él lo siente a la hora de comer, ¿no? Y tiene una característica, que estos tienden a la remisión. O sea, no hay que estar asustándose por estas lesiones, ¿no? Entonces es frecuente que vengan niños, la mamá dice, tiene una bolita en el labio inferior. Lo miramos, es un mucosele, y hay que decirle que no toque, que mecánicamente no juegue el niño porque tiende a hacer eso, y muchas veces vemos que se resuelven solos. Sin tratamiento, después de un tiempo, ya no tiene la lesión. Inclusive en la lengua pasa lo mismo. Enfermedades infecciosas, el herpes, eso ya lo hemos visto, ¿no? El herpes generalmente el de tipo 1, pueden ser asintomáticos o con una forma de presentación. La prima infección, ¿cómo era? Gingivo, estomatitis herpética, que era muy florido, ¿te acuerdas? Que sucedía en niños, ¿no? Entonces, los herpes pueden dar síntomas a nivel dentro de la boca y en los labios de forma recurrente. Otra enfermedad infecciosa frecuente es la infección por virus Coxsackie A. La hepangina es producida por esto. Miren, es una enfermedad donde hay unas pequeñas lesiones vesículas que posteriormente se tornan unas pequeñas úlceras a nivel de la zona posterior de la boca, en el paladar y a nivel de la faringe. Esto se llama hepangina y esta es la enfermedad mano-pie-boca. Eso es por temporadas. Es muy frecuente, como una gripe se ve, ¿ok? Hay niños que vienen, hay como brotes de enfermedad mano-pie-boca en el hospital. Van a ver cuando ustedes roten en pediatría que hay periodos de tiempo donde hay cambios estacionales, que hay infecciones. ¿Qué se caracteriza? Es la infección por este virus, aparecen unas pápulas, vesículas, como su nombre dice, mano-pie-boca. Aparecen en las plantas, en las palmas, en la boca, dentro de la boca también y también en las zonas genitales. Es una infección viral, el tratamiento es sintomático, se autolimita solo, pero es contagioso. ¿Ya? Yo recuerdo que yo fui a la casa a visitar a un familiar y justo mi sobrina tenía esta enfermedad mano-pie-boca. Bueno, yo la vi. No, normalmente visito a mi familia, así que fui a mi casa y a los días mi hijo tuvo. Mucha coincidencia, o sea, yo tuve que haber llevado el virus, ¿no? Es lo más lógico. Es contagioso, ¿ya? Doctora, la hepangina es por el herpes y el virus de mano, pies y boca es por el Coxsackie. No, los dos son por el virus Coxsackie. Coxsackie. Son dos presentaciones diferentes, pero es el mismo virus que está relacionado. Y las candidiasis, ¿no? Las candidiasis ya lo hemos visto, se presentan, tienen varias formas de presentación. La aguda, con esas placas blanquecinas, pegadas. La queilitis angular es esta que se presenta, miren, con ulceraciones, con lesiones blanquecinas. Hay una atrófica que es eritematosa y la glositis romboidea que se da a nivel de lengua. Otras enfermedades autoinmunes que afectan la boca son las aftas, ¿okay? Las aftas y otras enfermedades reumatológicas autoinmunes que tienen manifestaciones dentro de la boca. Por ejemplo, es el síndrome de Sjögren, donde hay una alteración, hay serostomía, que es que
que la producción de la saliva no es la adecuada, está seca la boca. Que se secan los ojos también. Algunas otras mucosas también. Y el síndrome de Behçet, donde tiene justamente ulceraciones, ¿no? El eritema multiforme, ¿se acuerdan? Había afección el mayor a nivel de los labios. El pénfigoide, pénfigo, había afección dentro de la boca, ¿se acuerdan? El pénfigo vulgar, ¿no? Y vamos a hablar de estas, esto lo van a ver en reumato, esto ya lo hemos visto. Vamos a hablar de las aftas. Las aftas son una de las patologías más comunes entre las lesiones que afectan la mucosa. Miren, un 20-60% de la población en un momento lo presentan, aumentan en estas épocas y va disminuyendo con la edad del paciente. Es una patología realmente, yo tengo aftas, es dolorosa. No sé si ustedes han tenido. Es dolorosa. Dice que cuando ya cumpla 65 va a bajar. Estoy esperando eso porque es muy doloroso. Duele. Si te sale en la punta de la lengua, no puedes ni hablar. Si te sale en la base de la lengua, no puedes ni comer. Cada pasaje de saliva duele, no puedes lavarte ni los dientes. O sea, realmente es bastante doloroso. Para los que tenemos aftas, es doloroso. No, el ojo de pollo es en el pie. El ojo de pollo que dicen es en el pie. Es como si fuera como un callo. Ese es el ojo de pollo. ¿Dónde? Bueno, en Chimote, donde yo vengo, le decimos ojo de pollo. ¿A los aftas? Ya, bueno, de repente no sé. Desconozco, pero las personas que vienen en el hospital dicen, tengo un ojo de pollo. Y yo digo, ¿cuál es su ojo de pollo? Y me enseñan en su pie, como un callo, pero entre los dedos, justamente donde hay fricción. ¿Okay? Bueno, si de repente en algunas zonas lo llaman así, bueno, en realidad su nombre es afta, ¿ya? Son redondeados, bien definidos, en forma de cráter, tienen un borde eritematoso y duran 7 a 14 días en general. ¿Y dónde se localizan? En cualquier parte. Y en algunas, como ya les había comentado, pueden ser muy dolorosas. Y hay una clasificación, miren, hay menores, mayores y estomatitis aftosa recurrente. Las menores son las más frecuentes. Quiere decir que se presentan unos cuantos tamaños chiquitos, pequeños, y hay periodos asintomáticos. En cambio, las aftas mayores son de gran tamaño. Miren, 1 centímetro es grandote. Yo digo, si con esto uno no puede ni comer, con estas aftas debe ser realmente muy doloroso. Son de fondo hemorrágico, activas durante semanas, miren, y dejan cicatriz. Y la estomatitis aftosa recurrente son muy pequeñas, pero se agrupan y forman úlceras grandes. O sea, si la afta es una enfermedad autoinmune, la persona que tiene las aftas, o sea, tiene más, o sea, es predisponente a desarrollar otras enfermedades autoinmunes o no. Mira, como hemos dicho, el afta se puede presentar, o las úlceras se presentan ya en una enfermedad que es la síndrome de Behçet, ¿no? Puede estar relacionado. Su causa exacta no se sabe en realidad, pero miren, su etiología es desconocida, pero hay factores endógenos, predisponentes, y hay factores desencadenantes. Traumáticos, mira, cada vez que te muerdes la boca, ahí te sale el afta. Si comes un picante o no sé, algo duro, ahí te va a salir. Puede ser por fármacos también, alteraciones psicológicas, hormonales relacionadas con el ciclo menstrual también, dicen. Probablemente se debe a carencias nutricionales, como los que están ahí mencionados, y pueden estar relacionadas, lo que me preguntaba, alteraciones digestivas, inmunológicas también, como por ejemplo la enfermedad de Behçet, la enfermedad de Crohn, o candidiasis, problemas de inmunodeficiencia. O sea, la etiología es desconocida, pero hay factores que lo desencadenan. El tratamiento se puede usar, depende, si son poquitos, usamos antisépticos, antibióticos, tetraciclina, se pueden usar como colutorios, no es para que le den en tomar, ¿ya? Como colutorios y corticoides
en oro base. ¿Qué quiere decir? Que se pegan a la mucosa. Normalmente nosotros echamos cremas, pero no puedes usar lo mismo dentro de tu boca, eso se va a despegar. En oro base se pega. Se pueden usar corticoides. Actualmente el tratamiento es ácido hialurónico al 0.2% en spray, que dice que resuelve favorosamente. Yo la verdad lo voy a buscar. Sí, Claro. Y si es muy, vamos a decir, grandes, muchas corticoides vía oral. ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿y el bicarbonato no está bien? ¿Está recomendado o no? Hasta que yo y ¡fum! Se quema y sana al toque. ¿Ah? También he leído, claro, he leído tratamiento, por ejemplo, el limón, la sal, el bicarbonato va a producir como una especie de, es como adormecimiento, ¿no? Es como si se quemara y de ahí regenera. La verdad que yo he tenido tantas aftas de cuando tenía su edad, me empezó cuando estaba justo en la universidad. Yo iba también a estudiar a San Fernando en mi facultad y tenía aftas. Era una cosa que me dolía, entonces yo la verdad no sabía ni qué echarme. Yo me eché sal y lo quemó y de ahí sanaba. Duele horrible. Pero duele horrible. Es un dolor muy intenso, totalmente intenso. Es un dolor exquisito. Ya, otra patología es el granuloma piógeno. Este granuloma piógeno, acá lo estamos tratando en la boca, pero también sale en otras áreas y es frecuente. Es una tumoración benigna donde hay proliferación de vasos que se da en niños, en embarazadas, en jóvenes. Usualmente lo vemos en los dedos de la mano y también en la boca, por si acaso, ¿ya? Es una hiperplasia inflamatoria frecuente en la cavidad oral donde hay una proliferación de tejido de granulación y vasos sanguíneos. Por eso es una lesión muy friable, blanda, se rompe rápido y sangra con facilidad. ¿Por qué se da? Probablemente haya habido un traumatismo repetido en esa zona y eso ha generado el granuloma piógeno. Es una masa de crecimiento rápido, miren, la consistencia es blanda, friable, pediculada, muy roja porque tiene muchos vasos sanguíneos y a veces se puede ulcerar. ¿Dónde se localiza? A nivel de la encía, también se localiza en los labios, en la lengua. ¿Okay? Mucho de esto lo ven los odontólogos. ¿Okay? Y vamos a los más importantes, leucoplasia oral. Ya sabemos, hay un político muy famoso que tiene esta lesión, ¿no? Entonces vamos a saber. Sí, uno que ha salido de la cárcel hace poco, ya, con este diagnóstico, leucoplasia oral, que no es una lesión maligna, pero es una lesión premaligna. ¿Ok? Bueno, no sé, ustedes creo que tienen 20 y tantos, bueno, no sé. Eso quiere decir que no leen tanto. Que no leen tanto, ¿no? Pero si solo saben de... Ya, ahora sí les nombro, ¿cómo se llama este cantante que canta, que es todo monosilábico? ¿Cómo se llama? Que dice, ese es el que canta y esa es toda la canción. ¿Cómo se llama? Ese. Seguro si les nombro eso, sí, al toque. La fecha de nacimiento, ¿sabes? Ya, pues, todos saben. Tipo de sangre, todo. Pero si les nombro otra cosa, llegamos, fuera de bromas, haciendo un paréntesis, llegamos hasta el extremo de no saber, bueno, yo sé que hay muchos extranjeros en su promoción, ¿no? Pero la mayoría son peruanos, ¿o no? Sí. Ya, entonces, mínimo deberían saber fechas pues trascendentes, ¿no? O sea, ¿en qué año descubrieron América? Muy bien, mira, ella no lo dice. Ahora voy a preguntar, ¿en qué fecha fue la independencia del Perú? Un tiempo... Y todavía con dudas, todavía con... ¿Ya ves? Mejor ya no pregunto más porque ya no pregunto. Porque con duda. O sea, hay cosas que mínimo, o sea, cuando ustedes sean profesionales de cualquier carrera, no siempre van a hablar solo de eso, ¿no? O creen que yo hablo con mis colegas de que de dermatología a ellos no les interesa, ¿no?
¿no? Pero sí hay fechas trascendentes que vamos a celebrar. Oye, ¿por qué es la celebración de tal fecha? Ay, no sé, ¿qué será? O vas al extranjero y te dicen lo que está de moda. A ver, lo que está de moda, el Perú tiene la comida, unas comidas más ricas del mundo. ¿Y por qué se da eso? Por la variedad de sus insumos. ¿Y por qué hay variedad de insumos en el Perú? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué más? Microrregiones, ¿y por qué hay microrregiones? ¿Por qué? Los Andes. Eso, uno nomás lo dijo, por la cordillera de los Andes, y eso no lo saben ni decir. Van a decir, ¿y por qué tienen? No sé. Pero Bad Bunny sí sabe. Saben todo, ¿no? Todos sus cantantes. Está bien que sepan, porque tienen que saber lo que saben, pero hay prioridades, ¿no? Bueno, mejor no sigo preguntando. Vamos a seguir. Ya, la leucoplasia oral, ¿qué es? La leucoplasia oral es un trastorno caracterizado, miren, es, como su nombre dice, leucoplasia. Leuco es blanco, obviamente, ¿no? Placas blancas en la mucosa oral, en cualquier parte, generalmente la lengua, que presenta un riesgo de transformación maligna y que su diagnóstico es excluyendo otros trastornos. Cuando yo excluyo, es un diagnóstico de exclusión y es clínico, ¿ok? Yo no voy a hacer biopsia, solo veo una lesión blanca, que no es cándida, que no es una leucoplasia vellosa. ¿Se acuerdan de la leucoplasia vellosa? ¿Por quién era producido? Por el Epstein-Barr en los pacientes con VIH. Si yo descarto eso, descarto un neus esponjoso, descarto otro tipo, una verruga, ¿qué es? Una leucoplasia. Es una lesión premaligna de las más frecuentes. Miren, en personas adultas afecta a un porcentaje de la población y tiene un potencial malignizante que muchos estudios no dicen exactamente cuánto, pero más o menos este es el porcentaje, desde muy bajo hasta muy alto. ¿Cuál es la etiología? Los que están relacionados, miren, el fumar, los bebedores de alcohol. Otros hábitos, dice mascar nuez de betel. La verdad no lo llegué a buscar. No sé exactamente qué es nuez de betel, si es una nuez o si es otro tipo de repente, así como en el Perú, la gente de la zona de la sierra mastica coca, ¿no? Sí, ya, puede ser algo similar, supongo. Estatus socioeconómico bajo, radiaciones ultravioletas, otros posibles factores, infecciones virales por VPH. ¿Cómo se ve? Hay dos tipos, una homogénea y no homogénea. La homogénea son bordes claramente marcados. ¿Ok? Mira, los dos son homogéneos. Mira, los bordes bien nítidos, superficie uniforme, lisa, un tanto arrugada. En cambio, la no homogénea es irregular. Y la irregular tiene más signos de malignización. Inclusive hay lesiones que tienen partes rojas. Esas son las, vamos a decir, tienen más potencial de malignidad. Pero las que más, vamos a decir, más frecuentes es a nivel de la lengua. Lengua, comisuras y en el suelo bucal. Ahí se presentan mayormente. El diagnóstico, habíamos dicho que era clínico. ¿Para qué se hace la biopsia? Como estos tienen potencial maligno, las biopsias se hacen para descartar la presencia de displasia o carcinoma. O sea, para ver la gravedad. Miren, esto les voy a preguntar, ¿ya? La biopsia no se hace para diagnosticar leucoplasia, es para descartar, para ver si tiene ya displasia o un carcinoma. El 60% de los carcinomas de mucosa oral se presentan sobre lesiones compatibles con leucoplasia. El diagnóstico diferencial, aquí está. El tratamiento depende, ¿no? Hay que evitar factores, puede ser ablativa y hacer controles periódicos. La siguiente lesión es la eritroplasia. Eritroplasia es roja, intenso. Es el signo, mira, este sí está asociado más a carcinoma epidermoideo. Es el signo más frecuente de cáncer oral en personas muy adultas. Es mucho menos frecuente que la leucoplasia y su etiología es similar a la anterior. ¿Cómo se ve? Es una mancha roja, terciopelada, roja, bordes nítidos,
Superficie lisa, en algunas partes nodular, con aspecto inflamatorio. Mira que no tiene, aquí sí tiene una lesión nodular, pero esta tiene un carcinoma. Le han hecho una biopsia y aquí te encontraron un carcinoma epidermoide. ¿Ok? Se localiza en el piso de la boca, en el lengua, en la mucosa yugal y puede coexistir con zonas de leucoplasia. El diagnóstico es clínico, de exclusión, igual que el anterior. Y el pronóstico, miren, su grado de malignización es de 14 a 50%. Miren, y el 60 al 90% cuando les hacen la biopsia ya son displasias, son carcinomas in situ o ya son carcinomas de células escamosas. O sea, este sí tiene mayor tendencia de malignizar, pero es menos frecuente. ¿Ok? El tratamiento es similar a la leucoplasia, de quitar los factores causales, ablativo y controles. Otra patología es el lichen planus. ¿Se acuerdan del lichen planus, esa lesión con las estrías de Wickert? También se presenta en la mucosa. ¿Ok? Puede estar asociada a la enfermedad o puede ser únicamente a nivel oral. Estos, alguna literatura dicen que tienen potencial de malignización también. ¿Cómo se ve? Como habíamos visto, parecidas a las lesiones de la piel. Se ven de formas reticulares, blanquecinas, ondantes, brillantes, frecuentemente a nivel de las mejillas, a nivel de toda la mucosa bucal. Puede haber varias formas, erosivo, en placas, atrófico, pero siempre vamos a buscar estas estripas, como de las lesiones cutáneas. Y por último, el cáncer oral, que lo van a ver seguro eso lo van a ver cuando lleven cirugía de cabeza y cuello, ¿ok? Pero el cáncer oral, la mayoría es cáncer de células escamosas, que está relacionado al consumo de tabaco, alcohol y BPH. ¿Y cómo se ve? Como una mancha, como una placa de color blanco o rojo, como los anteriores, que se ulcera, que no cicatriza y con síntomas. Generalmente en el borde de la lengua y en el suelo de la boca, en personas adultas con antecedentes de lesiones premalignas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Y la última es, ¿no? Doctora, COVID. ¿Sí? en el caso de las leucoplasias, una de las causas, por ahí escuché, no sé qué tan cierto es el uso de enjuagues bucales que contienen alcohol. ¿Podría ser una causa? Bueno, se presenta generalmente en personas adultas y tiene que ver con traumas repetidos. Por eso es cigarro, alcohol y traumas. Por ejemplo, está asociado también al uso de prótesis, las amalgamas. Si es alguna sustancia muy irritante, podría ser, ¿ya? Pero no está descrito como algo trascendente en la literatura. Doctora, otra pregunta. ¿La leucoplasia duele, arde? Sí, tiene algunos síntomas, dependiendo. Puede producir un poco de dolor, ardor. Puede producir, pero si es una lesión roja, como un diagnóstico de exclusión, hay que pensar en una eritroplasia y tomar las medidas que hemos mencionado. Ya, vamos a ver manifestaciones dermatológicas del COVID. ¿Ok? El COVID, ustedes lo han vivido, es una pandemia que ha sucedido hace muy poco y seguramente han leído de la patogenia. O sea, vamos a avanzar más rápido. Seguramente, los voy a hacer recordar algunas cositas nada más, ¿ya? Esta es producida por el SARS-CoV-2 y produce gran compromiso clínico a nivel respiratorio, ¿no? Ese era lo más importante, pero tiene manifestaciones extrapulmonares como la cutánea, por si acaso, ¿ya? Ahora, dentro de la patogenia, el virus ingresaba a nivel generalmente en el aparato respiratorio, ¿se acuerdan? Tenía unos receptores que eran los receptores Sí, pero entraban en unos receptores que se encontraban a nivel de las células, ¿ok? A nivel de las células de las vías respiratorias, a nivel gastrointestinal, a nivel renal y a nivel también cutáneo, ¿ok? Entonces, el virus produce un efecto de formas del mismo virus directamente en las células, a nivel de sus tejidos, pero también a nivel de la piel. En la piel producía degeneración macular y daño directamente a los queratinocitos. Posteriormente había una respuesta inflamatoria, ¿ok? Y había
un desencadenamiento, se desencadenó una respuesta exagerada de citoquinas, ¿no? Inflamatorias que producían, que eran la causa de la mortalidad del COVID, ¿de acuerdo? Una tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces, en este momento, cuando el virus produce un daño a nivel directo, a nivel de la célula, posteriormente se va a producir toda la tormenta de citoquinas, va a producir manifestaciones cutáneas. Al inicio va a producir exantemas morbilliformes, tipo urticaria, tipo vesicular, en este momento. Posteriormente, cuando haya una inflamación sistémica generalizada, va a producir manifestaciones como púrpura, gangrena, isquemia y lesiones similares a la periosis. ¿Okay? Entonces, aquí está resumido el efecto, cómo es la fisiopatología del COVID en la piel. Se explica, hay un efecto directo de daño a nivel de las células por el virus, a nivel de los queratinocitos. Va a producir exantemas, exantemas morbilliformes, tipo urticaria, similares a reacciones a medicamentos y vesiculares. Ahora, las secundarias a la hiperexpresión de las citoquinas a nivel de los linfocitos T y macrófagos va a producir fenómenos similares al síndrome de activación macrofágica. Producen daños a nivel tipo isquemia, gangrena, púrpura, lívido racemoso. El pronóstico era malo. Y de un curso benigno, con estas características, pero benigno, producía lesiones similares a la periosis. Entonces, las manifestaciones cutáneas del COVID a nivel de la piel se agruparon en 5 grupos. ¿Okay? Este fue un estudio que se hizo en España. Al inicio tuvo manifestaciones cutáneas, pero por todo el momento, ¿no? Que todo el mundo teníamos miedo del COVID, pues no se describieron adecuadamente las lesiones, ¿no? Posteriormente ya se observa en la cantidad de pacientes que había una gran cantidad en la misma pandemia, se vio que los pacientes tenían varias lesiones y se agruparon en estos 5 grupos. Erupciones similares a sabañones en zona acral, lesiones vesiculares, tipo urticaria, maculares, livedo reticulares o necrosis. Entonces lo que vamos a ver. Erupciones acrales similares a sabañones. Son lesiones eritematosas a nivel distal, miren, a nivel de los dedos de las manos, a nivel de los dedos de los pies. Generalmente siempre son de distal, dolorosas. ¿Ok? Y este es el cuadro el más importante. Miren, las lesiones acrales, como las que hemos presentado, la frecuencia era en un porcentaje de, esta es la frecuencia de los pacientes que ellos ven, que fue algo de 300. ¿Ok? La localización es, como se dice el nombre, acá. Los síntomas podrían ser asintomáticos o dolorosos. Miren, había 2 tipos. Lesiones tipo perniociformes en región distal y patrón tipo eritema multiforme, como ya lo hemos visto. ¿Ok? El inicio, miren, ¿en qué momento se presentaban estas lesiones? Cuando ya vamos a decir los pacientes que respondían bien al COVID, o sea, los que estaban en recuperación, en el inicio tardío. Ahí tenían estos pacientes. Eran positivos para el virus y el pronóstico, miren, parece asociarse a enfermedad leve. Generalmente enfermedades leves, entonces el inicio es tardío. En conclusión, estas lesiones se presentaban en gente que evolucionaba bien del COVID en la etapa tardía. Ahí se presentaban esas lesiones. Había lesiones vesiculosas, miren. Aquí no se ven bien las vesículas, pero aquí sí se pueden ver. Han formado pequeñas costras a nivel de tórax, ¿ok? Y estas lesiones vesiculares, tipo varicela, se presentaban a nivel de tronco, había prurito, eran vesículas, generalmente dispersas, podían ser hemorrágicas. Miren, ¿dónde se presentaban? Estas vesiculares se presentaban al inicio, al inicio de los síntomas respiratorios. Ahí tenían lesiones vesiculares. ¿Ok? El pronóstico generalmente era bueno. Estos pacientes no iban hacia algo, hacia no fallecían. ¿Ok? Las lesiones tipo urticariformes se presentan como urticaria, como si fueran los abones.
Miren, la localización, generalmente tronco, prurito, pápulas eritematosas tipo abones. El inicio también es precoz. Justo, o sea, cuando iniciaba los síntomas respiratorios, había las lesiones vesiculares también tipo urticariformes. El pronóstico era variable, generalmente los casos eran de leves a moderados, ¿ok? Y luego estaban las erupciones maculopapulosas, ¿ok? O sea, como pápulas, máculas eritematosas, tanto en las manos como en las piernas. Y esta erupción exantemática a nivel axilar tipo Strife es una reacción a medicamentos. Generalmente hay algunos medicamentos que cuando ustedes toman producen eritema en zonas de flexura. A eso se refiere esto. En este tipo de exantemas, mira, se localizaban en tronco, producían prurito, máculas, pápulas, ¿ok? Miren, acompañan durante el trayecto de la clínica, estaban este tipo de lesiones. Estos estaban asociados a algunos a casos graves, algunos con desenlace fatal, pero durante la presentación de y las otras se llaman lesiones tipo libedoides o necróticas. Este tipo de lesiones, miren, las libedo-reticulares o lesiones necróticas. Esas lesiones estaban en zonas sacrales, tenían dolor y eran lesiones isquémicas. ¿Ok? Son lesiones isquémicas tipo purpúricas, habían ampollas hemorrágicas. Ese tipo de lesiones está producido. ¿Se acuerdan que el COVID producía un daño a nivel de los vasos, producía lesiones tipo CID, coagulopatías? Pues tiene que ver con eso, ¿no? Miren, acompañan a la clínica y el pronóstico era malo. Ese tiene un pronóstico malo. O sea, los que presentaban eso tenían un mal pronóstico. Entonces, ¿había una relación entre la gravedad del COVID con los distintos patrones? Sí. Vimos que el de menor gravedad era la pseudoperniosis, lesiones a nivel de los pies, y el mayor era la libedo-necrosis, estaba asociado a peor pronóstico. ¿Había una relación temporal? También. Las erupciones tipo vesículas aparecen en las primeras etapas, las perniosis en las fases tardías, y el resto aparece durante la presentación de síntomas. Pero no solo los patrones dermatológicos se debían al virus en sí. Recuerden que en esa época había el uso de muchos medicamentos, ¿no? Al inicio se usó la citromicina, la ivermectina, la hidroxicloroquina. Entonces, no solo las reacciones se debieron probablemente al virus, sino también al uso de los medicamentos. Mira, con el uso de hidroxicloroquina, que se pueden producir erupciones moviliformes, de la citromicina igual, y de algunos antivirales. Entonces, ¿pudieron estos haber enmascarado o ser parte? Probablemente también. ¿Ok? Y por último, hay un término que se usa que es el COVID-19 persistente, y ahí hay una lista de enfermedades que están asociadas con que después de haberse recuperado del COVID, muchos pacientes han manifestado que tienen lesiones persistentes en diversos órganos, ¿no? Produce tos de forma crónica, cansancio, dolores de cabeza. Dentro de los dermatológicos se ha asociado a lesiones tipo perniosis, como hemos visto, y la caída de cabello. Está dentro de ese grupo de manifestaciones, ¿ya? Y también se ha visto que se han exacerbado algunas enfermedades, tipo psoriasis, que ya tenían y se han exacerbado después de la infección. Y no solo eso, sino hay reacciones post-vacuna. Todas estas se han asociado, pero justo una compañera, no sé, la otra vez me preguntaba, y la hiperhidrosis nocturna también se ha asociado como una presentación post-vacuna. ¿Ok? Y eso ahorita tenemos, al menos en la consulta dermatológica, ahorita es frecuente, ¿no? Mucha gente está viniendo, no sé por qué estoy sudando demasiado. Yo nunca bueno, por el calor, sí puede ser, pero esto lo estoy haciendo inclusive en la época de invierno. Probablemente pueda ser esta una causa, ¿ya? Una causa post-vacuna. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ya están cansados igual que yo.
vamos a terminar la última parte porque ya la última fecha que tenemos, ahí tenemos todavía otras presentaciones. Sí. Ese también. Ya, a ver, vamos con lo último, ya solo vamos a ir a los puntos más importantes, ustedes lo pueden leer, ¿ya? Bueno, vamos a ver. El cáncer de piel se puede dar en cualquiera de las estructuras de la piel. Nosotros ya hemos visto, ¿no? La distribución, las características histológicas de la piel. En cualquiera de las estructuras puede haber una alteración y puede producir cáncer. Ya, pero vamos a decir que los cánceres de piel se dividen en dos grupos, tipo no melanoma y el melanoma. ¿Por qué? ¿Por qué se divide así? ¿Por qué el melanoma es tan importante? El melanoma es importante porque, si bien es cierto, tiene una poca frecuencia, causa la mayor mortalidad de cáncer de piel. Generalmente el cáncer de piel, la evolución es lenta, no causa mortalidad, no hace mucho metástasis, pero el melanoma sí lo hace. Por eso es tan importante que ha dividido la clasificación de cáncer de piel en esos dos grupos, tipo melanoma y no melanoma. De los no melanomas son los más frecuentes. ¿Cuáles son? El carcinoma vasocelular. Ese es el más frecuente de todos, ¿ok? Ese representa el 75%. Como se dice, vasocelular. ¿Dónde se encuentra? En la capa basal de la piel. En esos queratinocitos que están en ese lugar, ahí se empieza a producir el carcinoma vasocelular. ¿Cuál es la causa más frecuente? La radiación ultravioleta. Es el sol el factor más importante. Obviamente hay otros factores, sí, radiación, terapia inmunosupresora, ¿ok? Pero es el sol. ¿Por qué? Porque la mayoría se presenta en la cara y en la cabeza, en las zonas fotoexpuestas. Entonces, cuando vemos cáncer lo vemos en la cabeza, en las orejas, en el cuello, en los brazos, pero más frecuentemente dentro de la cara, la nariz. La nariz es una estructura que va a resaltar de la cara, ¿verdad? Entonces, ahí se presenta más frecuentemente. ¿Cómo se va a presentar? Es una neoformación, o sea, una lesión nueva que la persona no tenía y que de pronto aparece. Generalmente tiene varios tipos de presentación, pero es una media perlada, translúcida, tiene telangiectasis. Es una lesión persistente que no cura. Aquí va algo. Miren, los lunares, puede uno nacer con lunares, puede aparecer durante mi infancia, durante mi adolescencia, durante mi juventud. Pueden aparecer. Mientras más me ponga el sol, más lunares tengo para aparecer. Pero más o menos a partir de los 25 o 30 años ya no hay lunares que les van a salir. ¿Ok? Ya no hay más lunares. El resto de lesiones que salgan son otra cosa. Pueden ser, recuerda que hemos visto léntigos solares, ¿no? Leucodermias puntatas, pueden aparecer queratosis seborreicas, pueden aparecer verrugas, cualquier lesión puede, pero ya no son lunares. Entonces, después de los 30 años, en una persona de 40, 50, 60 años, que me dice, tengo un granito, ni siquiera lo veo, solo me dice, tengo un granito que me apareció, me duele, me pica, me sangra, es una costra, ya lo tengo años, lo tengo meses, le he echado cremas y no mejora, lo primero que tienen que pensar, ¿en dónde es? En zona fotoexpuesta, cara. Lo primero que tiene que estar en sus cabezas es cáncer de piel. En una persona adulta, no estoy hablando en ustedes, 20 años, 23, no pues, tiene que ver una persona de 50, 60 años. Si alguien me dice, no, yo tengo ya, primera posibilidad es que sea un cáncer de piel. Eso es, de toda la exposición, eso es lo más importante, y se lo voy a preguntar en el examen, no así claramente, ¿no? No lo voy a preguntar así, tan evidente, pero se lo voy a preguntar, ¿ya? Entonces, toda lesión persistente en cara en una persona adulta que no cura, una de las primeras posibilidades es cáncer de piel. Es un crecimiento. Este tipo de cáncer, miren, es lento, invade localmente y tiene bajo potencial de metar. Por eso vemos gente, esta persona debe tener en promedio 10, 15 años de cáncer de piel. Ha sido de avance lento, por eso nuestros pacientes no vienen con más de un año. Yo tengo esta lesión, la tengo hace tiempo, que no cura, me duele, me sangra, ¿ok? ¿Puede haber otras presentaciones? Sí, miren.
Miren, estos son los tipos de carcinoma vasocelular. Esta es la más frecuente, tipo nodular eritematosa con telangiectasia. Hay pigmentados, oscuros, también. Ulcerados, también. Superficiales, como si fueran unas manchitas, y como si fueran depresiones, tipo morfeas, también. Entonces, toda lesión nueva en un paciente adulto que tenga lesiones con esta característica, sobre todo nodular, que duela, que sangre, que pique, que no sana, la primera posibilidad es cáncer de piel. Carcinoma epidermoide es el segundo cáncer en frecuencia. Son los que el daño ya es en las otras capas que no son las basales. ¿Cuál es la causa? Igual, daño solar, pero hay otras causas también. Infecciones. ¿Se acuerdan del BPH? Ya, el BPH es una de las causas de cáncer de cuello uterino. Aquí también tiene que ver con carcinoma epidermoide. ¿Ok? Inflamaciones crónicas de la piel. Por ejemplo, en quemaduras. Pacientes que se han quemado, que se exponen al sol sin protección, alta posibilidad de ser cáncer de piel. Heridas crónicas, úlceras varicosas, lesiones que han tenido de forma crónica, que tienen un comportamiento de no mejorar, carcinoma epidermoide. ¿Ok? Otros factores, miren, aparecen sobre queratosis atípica, ya lo hemos visto ahorita, leucoplasias, cicatrices, ¿ok? Úlceras crónicas. Está asociado a otros factores en zonas fotoexpuestas. ¿Cómo se ve? Como si fuera un volcán, como si fuera un cráter. Bordes elevados, centro ulcerado. Esa es su presentación más frecuente. También hay otras presentaciones menos frecuentes. Si yo veo una lesión tipo placa eritematosa que no mejora, es una dermatitis en contacto, es una tiña, es un eczema tópico, yo le doy tratamiento y no mejora, le doy otro vez tratamiento y no mejora, yo tengo, en persona adulta, tengo que pensar en un carcinoma in situ, ¿ok? También en los cuernos cutáneos. Estos son lesiones nodulares queratósicos, como tipo cuernos. En la base de esas lesiones hay carcinomas epidermoides. ¿Ok? Tipo volcán, Lesiones vegetantes tipo cuerno. en cavidad oral, por ejemplo, en lesiones genitales están asociados al BPH, también es una. Y por último, terminamos con esto, el tipo melanoma. El melanoma aparece, como su nombre dice, en el melanocito, es el tipo de cáncer de piel menos común, un porcentaje bajo, pero es el más grave. ¿Ok? Mira, el melanoma produce casi el 80% de las muertes por cáncer de piel. O sea, si muere alguien por cáncer de piel, ¿qué ha sido? Melanoma. Melanoma, ¿no? Eso le voy a preguntar en el examen, ¿ya? Uy, fija. Murió un paciente de tal lesiones, ¿qué fue? No me va a decir un vaso celular pigmentado, ¿no? Ya. Entonces, factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores? También es en la radiación, pero miren, personas de piel blanca, ¿ok? Historia de quemaduras solares, en la infancia sobre todo, exposición, y tienen lunares, miren, múltiples nevos o nevos atípicos mayores de 50. Historia familiar de melanoma. En esos pacientes se va a presentar más los melanomas. Mire, el melanoma maligno en la mayoría son lesiones nuevas y un porcentaje más pequeño, una cuarta parte, en lunares que ya había. O sea, es frecuente que los lunares se transformen, no es tan frecuente, más aparecen de forma nueva. Y el 95% se desarrollan en la piel y otros en la mucosa, en la retina. ¿Por qué? Porque ahí también había melanocitos, ¿no? Vamos a ver, hay tipos de melanoma. Este melanoma de extensión superficial es el más frecuente. Este aparece en lunares, ¿ok? Es el menos maligno, vamos a decir. ¿Por qué? Porque se extiende superficialmente, crece lateralmente. En cambio, este melanoma nodular que aparece como una lesión nueva es el que más metástasis, porque va en profundidad nodular. Léntigo maligno, ¿a qué se parece? A un léntigo solar, pero miren, estos bordes indefinidos, áreas con varios colores, ¿ok? Pueden tener síntomas. Ese es léntigo maligno, no es un léntigo solar, es léntigo maligno, es diferente, ¿ya? Y lo que les decía hace rato, melanoma acral, se presenta en las zonas de la planta de los pies, en las uñas, y no es raro. Y hay casos de melanomas sin color a melanóticos.
Y este era lo que todos saben ustedes, ya no voy a repetir, esas son las alteraciones a nivel de ABCD del lunar, ¿no? Pero hemos visto que las lesiones aparecen como nuevas, no necesariamente tienen que aparecer en lunares anteriores. Entonces el diagnóstico, historia clínica. Toda sospecha de cáncer, eso sí tiene que ir con biopsia. El diagnóstico de cáncer es histopatológico. Nadie hace un diagnóstico visualmente. Alta sospecha, el diagnóstico es con biopsia. Entonces, por eso es importante conocer y el tratamiento oportuno. Y eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Entonces, de aquí lo más importante que yo quiero que ustedes aprendan de toda la clasificación, primero es que los más frecuentes son los más lentos, no invaden mucho, no hacen metástasis, crecen lentito, y el más agresivo, el menos frecuente, es el melanoma. Y toda lesión en una persona adulta en zona predispuesta con síntomas persistentes, lo primero que debe estar en su cabeza es que sea un cáncer de piel. ¿Y cuál sería el cáncer de piel? No, melanoma no, si es el menos frecuente. Vasocelular, ese sería el primero. Ya, ahí terminamos y la próxima clase ya se